Bien, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Bien, esta reunión denominada Ateneo de Anatomía Quirúrgica es una reunión organizada por el Programa de Residencia y Cirugía General del Hospital Vitarte, y en esta oportunidad, como parte de un ciclo de conferencias que vamos a iniciar tocando temas muy importantes, puntuales sobre anatomía quirúrgica, es como esta noche vamos a iniciar con el tema de anatomía quirúrgica de estómago y duodeno. Como expositor tenemos a la presencia de nuestro residente de primer año, el doctor Aníbal Pinchi Ponce. Él es residente de primer año de cirugía general del Hospital Vitarte. Muy buenas noches, doctor Aníbal. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Como invitado especial, un gran amigo y además una gran persona, un gran profesional, vamos a contar con el honor de contar con la presencia del doctor Geray Trujillo Loli. Bien, él es cirujano general y de la laparoscopista de avanzada también. Ha hecho una estancia formativa en laparoscopía de avanzada y trasplante en el Hospital Clínic de Barcelona, magíster en técnicas quirúrgicas endoscópicas, ha hecho una maestría en docencia e investigación de salud, además un doctorado en medicina y profesor asociado de anatomía humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de San Fernando. Muy buenas noches, doctor Geray, tenemos el honor de tenerlo como invitado. Bien, de hecho, la anatomía quirúrgica y en sí el concepto de anatomía, pues, lleva a recordar muchos años de historia, y como es parte importante de la especialidad quirúrgica, es que tenemos en cuenta siempre y generalmente en las residencias, en los primeros años de nuestra formación para especialistas, tenemos que tener, eh, esa importancia justamente de conocer, ya que la anatomía como base va a servir justamente para poder luego tener un conocimiento vasto del panorama y aplicar las técnicas quirúrgicas que en los años sucesivos e incluso como cirujanos jóvenes tenemos que aplicar en nuestra vida diaria. De ahí la importancia de conocer la anatomía por regiones, y vamos a empezar justamente esta noche con estos dos órganos importantes, estómago y duodeno. Doctor Aníbal, puede empezar. Puede compartir pantalla, ¿no? Puede decir compartir pantalla. ¿Cómo es esto? No sé si se llega a ver. ¿Se llega a ver? No lo escucho, doctor. Sí se llega a ver. Puede colocar ahí hacer clic en el símbolo de ampliación de pantalla. Ahí. Buenas noches, doctor Medina. Buenas noches, doctor Geray. Nuevos invitados. El tema que ha tocado lo que es anatomía quirúrgica de estómago y duodeno. Soy el doctor Aníbal Pinchi, residente de primer año de la escuela del Hospital Vitarte, ¿no? Escuela de cirugía. Entonces, acá podemos ver una primera imagen donde lo que está cubierto por peritoneo. Ya liberando lo que es el peritoneo, podemos ver lo que es parte de la proyección del estómago. Podemos ver también parte de lo que es el hígado, el epiplón menor, el epiplón mayor. Podemos ver parte del colon transverso, colon descendente, asas intestinales, ¿no? Parte también del vaso. Y ya podemos ver más o menos cómo está ubicado el estómago respecto a los demás órganos, ¿no? Podemos ver que hay una parte que está ocluida por el hígado. Podemos ver qué órganos están vecinos al estómago, ¿no? Liberando ya parte del epiplón mayor, tenemos una mayor visión y podemos ver cómo el estómago prácticamente descansa sobre lo que es el colon transverso. Podemos ver que hay una unión muy cercana a nivel hepático por el epiplón menor.
¿no? Seguimos haciendo una liberación y vemos como esta parte del hígado que estaba tapando al estómago y al ser liberado, nos da una mayor visión, ¿no? El estómago como tal tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene una porción vertical, una porción horizontal y tiene curvaturas, ¿no? La curvatura menor y la curvatura mayor que está unido a otras estructuras. En este caso, podemos ver acá cómo el estómago en la curvatura menor tiene algunos puntos de fijación, en este caso hacia el hígado mediante el epíplon menor. Sin embargo, se habla de que la fijación más importante del estómago, o que le da mayor fijación, es la continuidad del esófago hacia el estómago y del estómago hacia el duodeno, ¿no? Fijación o unión que se da a través de la continuidad de la musculatura y de la mucosa, tanto a nivel de estómago como de duodeno. También está unido en la cara menor, en la curvatura menor hacia el hígado con el epíplon menor hacia atrás. Es el punto de fijación también muy importante, que es hacia la cara frénica por el ligamento gastrofrénico, que es la única parte, digamos, que no es intraperitoneal del estómago, la parte fija. Y bueno, y que descansa sobre la parte del colon, ¿no? Continuamos y podemos ver parte ya del estómago en una mejor ubicación. Continuando con la liberación. Ya. Entonces, en la parte ya hablando propiamente del estómago, acá podemos ver que también tiene dos orificios, un proximal, que es el cardias, y un distal, que es el píloro, ¿no? En la parte del cardias, si bien es cierto, no tiene un esfínter propio, hay algunas estructuras anatómicas que van a dar la función común de esfínter a este nivel, ¿no? Uno de ellos es el haz de His, que es una curvatura, un ángulo que está en la unión tanto del esófago hacia el estómago, y se habla de que el ángulo aproximado es de 45 grados, ¿no? Que debe mantener esto. Si ese ángulo se pierde, ya se puede estar hablando, se puede tener algunos problemas de reflujo gastroesofágico, ¿no? También tenemos que en la continuidad de la mucosa, en la transición del esófago hacia el estómago, hay una proyección que es la roseta de la mucosa, que también da un efecto de esfínter. Y a nivel de la musculatura del esófago hacia el duodeno, siguiendo la musculatura externa, que es la longitudinal. Esta musculatura longitudinal externa a nivel del esófago, por su cara posterior, rodea el esófago y termina por la cara anterior, ¿no? Dando un giro que recibe el nombre de la corbata suiza, ¿no? Que también produce un efecto esfinteriano. Y la válvula de Gubarov, ¿no? Que es cuando está la parte interna del ángulo de His, debido a la distensión abdominal, pues produce un cierre y un efecto de válvula, ¿no? Continuando con lo que es hacia la parte final, en la parte pilórica, pues lo que produce ahí el efecto ya de esfínter es la hipertrofia los músculos, del músculo circular interno, que va a producir un esfínter propio, ¿no? Bueno, y ya viendo hacia la cara posterior del estómago, vamos a ver que hay proyección con ciertos órganos, como en este caso el riñón izquierdo, podemos ver hacia el páncreas, hacia el mesocolon, hacia lo que es el vaso también, ¿no? ¿Qué más? Ya, como hablábamos, hacia la cara anterior hay proyección hacia la pared abdominal, debido a que el estómago es un órgano que se encuentra principalmente en epigastrio, pero también en hipocondrio izquierdo, ¿no? A este nivel podemos encontrar que el estómago tiene una proyección hacia el tórax, o hacia la parte final del tórax, dependiendo del momento de la inspiración.
puede haber también una proyección hacia el hígado y una proyección propiamente gástrica, ¿no? A nivel del tórax, siguiendo el reborde costal desde más o menos C5 hasta C9, podemos encontrar lo que es el espacio Trové, que es el espacio del estómago detrás del tórax que da en algún momento, y la importancia semiológica es pues, ¿no?, que vamos a encontrar un timpanismo en esa área, y que muchas veces también en la radiografía suele salir como, como una burbuja de estómago, ¿no?, una imagen negra. Continuamos. Lo que está en mención acá hacia la pared torácica, en este espacio podemos encontrar la proyección hacia el tórax, ¿no?, siguiendo el reborde del arco costal desde la horquilla esternal hasta C9 más o menos, el espacio de Trové, y acá el triángulo, propiamente el espacio de epigastrio, ¿no? Lo que ya estaba en mención, las partes del estómago, ¿no?, siguiendo a nivel del cardio es una línea horizontal, encontramos lo que es el fondo del estómago, ¿no?, que es la primera porción, luego un cuerpo del estómago, la porción del cardias, ¿no?, que es la transición entre el esófago y el estómago, y el antro pilórico, ¿no?, que va a terminar en el esfínter pilórico y dando inicio al duodeno. Podemos ver la unión del aumento menor, epíplon menor, que está dado por dos estructuras, el ligamento gastrohepático y el hepático duodenal, ¿no?, donde abarca pues el hilo hepático. Y bueno, en la cara o en la curvatura mayor, el epíplon mayor, ¿no?, que también es conocido como el delantal de los cirujanos, que va a abarcar todo lo que son asas intestinales y va a dar un giro a nivel casi pélvico, regresando a lo que es el colon, ¿no? Lo que estaba en mención en la cara posterior, lo que es la parte renal, ¿no?, el contacto, perdón, con el riñón, con el páncreas, con el mesocolon y con el colon, ¿no? En la parte muscular encontramos lo que es la musculatura del estómago, encontrando la circular, la longitudinal externa a nivel del estómago, básicamente en mayor cantidad en la curvatura menor y curvatura mayor. Luego encontramos la circular media, que está abarcando todo el tránsito del estómago y tiene un refuerzo a nivel distal del píloro, ¿no?, que da el efecto del esfínter pilórico, y las oblicuas internas, ¿no?, que también intervienen a nivel de la corbata suiza, ¿no? A nivel de la cara interna, en la mucosa podemos encontrar rugosidades que son más notorias tanto en el antro como, ¿no? Y acá una vista longitudinal de la disposición tanto de estómago, duodeno y los epíplones, ¿no? Acá, como se había mencionado, teniendo el reparo del estómago, hay un punto de unión que es el epíplon menor, que es unión hacia el hígado, ¿no? Un espacio peritoneal, y el epíplon mayor que baja desde el estómago y regresa hacia la parte del colon, ¿no? En lo que viene a ser la irrigación, tenemos que está irrigado por el tronco celíaco, por sus ramas principales, ¿no? Da 3 ramas, una rama gástrica izquierda, una rama esplénica y una rama hepática común, que lo que va a hacer es que la gástrica izquierda, que va a dar irrigación a la curvatura menor con la gástrica izquierda, y una esplénica, que en su parte más distal va a dar una rama de polo inferior de la esplénica, que a su vez va a dar una rama gastroepiploica izquierda, ¿no? Y la rama hepática común, que da una rama hepática duodenal, que va a dar la gastroepiploica derecha, y la hepática propia,
que también da una rama gástrica derecha, ¿no? Esto va a formar los arcos del estómago tanto en la curvatura menor como en la curvatura mayor, ¿no? Acá lo podemos ver un poco más esquematizado, que es el tronco celíaco dando sus 3 ramas, dando ramas para la curvatura menor, la curvatura mayor y gástricas cortas, ¿no? Lo mismo acá, más esquematizado, la rama esplénica, que a través del polo inferior pues va a dar esta rama gastroesplénica derecha, ¿no? En lo que respecta al drenaje venoso, las venas con los mismos nombres van a dar pues drenajes venosos hacia lo que es la mesentérica superior y la esplénica, ¿no? Que va a drenar todo a la vena porta. Y en lo que tiene que ver el drenaje linfático, tenemos el drenaje linfático, que es un tema muy importante en lo que es cáncer gástrico, ¿no? Con mucha importancia, sobre todo al momento de hacer resecciones, porque tiene que haber liberaciones de las mismas, ¿no? Acá los grupos ganglionares, pues, de numeración, básicamente el número del 1 al 6, abarcando los espacios del estómago, siendo el 1 y 2 los que van a nivel del cardias, el cardial derecho y cardial izquierdo. El 3 y 4 de la curvatura, ¿no? Son de la curvatura menor, curvatura mayor, y las 5 y 6 a nivel pilórica, ¿no? La suprapilórica, la infrapilórica. Tenemos de las 7 a la 11 que van acompañando alguna arteria, en este caso la arteria gástrica izquierda, que va por la 7, acompaña esta arteria, la 8, la arteria hepática común, que abarca toda esta arteria, la 9 del propio tronco celíaco, la 10 del hilo esplénico, la 11 de la arteria esplénica, la 12, 13 y 14 que acompañan el ligamento hepático-duodenal, la retropancreática y la raíz del mesenterio, ¿no? Y la 15 a la 20 que ya son extragástricas, que acá podemos ver los nombres. En cuanto a la inervación, está dado por los nervios vagos, que a nivel de esófago sufren una curvatura, ¿no? Que el vago izquierdo en su posición anterior y el vago derecho en su posición posterior, ¿no? Va a dar ramas gástricas anteriores, los nervios de la target y las ramas gástricas posteriores que están dados por el nervio vago posterior, ¿no? En este caso, la importancia del vago posterior es, bueno, que a veces no se tenía la consideración al momento de hacer las vagotomías, y porque no se tenía muy en cuenta al vago posterior, y se ha registrado pues como anécdota de que esto producía una mala evolución de los pacientes, ¿no? De los pacientes que pasaban por este procedimiento. Bueno, siguiendo con la parte duodenal, es con la continuación del tubo gastrointestinal. Tenemos una primera porción del duodeno, no pasando del esfínter pilórico. El duodeno lo vamos a encontrar en 4 porciones, casi como la figura de un marco. Encontramos una primera porción ascendente, una segunda porción descendente, una tercera transversa y una cuarta ascendente, ¿no? En la segunda porción es la porción que más importancia nos da a nosotros, que es el punto donde va a llegar el conducto colédoco y el conducto pancreático, ¿no? Donde es de mayor importancia a nivel de este drenaje, ¿no? Y lo mismo, la proyección en la pared abdominal va a estar dada a nivel de L1 a L3. Se habla de que este órgano mide aproximadamente 12 pulgadas, ¿no? Unos 25 centímetros, dados en sus 4 porciones,
siendo la primera porción la única que no está fijada a la parte o la única que no es intraperitoneal, ¿no? Ya. Entonces, acá tenemos, bueno, la visión interna del duodeno en las proyecciones de la primera porción, ¿no? Donde ya vamos viendo acá algunas papilas duodenales que se van haciendo más numerosas hacia llegar hacia la flexura duodenal, donde mediante el ligamento, pues ahí vamos a ver el ligamento de Treitz, y la importancia de este ligamento, de esta flexura es pues básicamente la unión entre la parte, digamos, en las hemorragias digestivas, tiene importancia, ¿no? Porque acá se divide todo lo que es la parte alta y la parte baja, ¿no? De la parte gastrointestinal. A nivel de la irrigación, pues tiene también importancia, como habíamos mencionado, la hepática común, dando una rama hepatoduodenal anterior y posterior que va a dar irrigación a la primera parte del duodeno, y la parte del mesenterio inferior por la pancreático duodenal que va a dar irrigación también anterior y posterior, y juntos estos dos van a dar van a anastomosarse y dar irrigación a todo el duodeno, ¿no? Ya, y en la parte de la inervación, pues básicamente no está mencionado como nervios propios, más sí por plexos, ¿no? Está dado por la inervación por lo que son plexos. Bueno, eso sería todo. Gracias, doctor Aníbal, por la exposición. Realmente te felicito porque la anatomía de estas dos regiones resulta de vital importancia, más aún también porque una gran parte importantes técnicas quirúrgicas se aplican justamente en ellos, sobre todo incluso cirugías de emergencia como cirugías neoplásicas. Y de ahí la importancia de muchas de las cosas muy puntuales que nos acabas de mencionar, y que bueno, vamos a tener la oportunidad de tratarlo en una conversación muy, muy amena y muy amigable con nuestro invitado, el doctor Geray Orly Trujillo. Doctor Geray. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, agradecerte mucho tu presencia, y para empezar esta bonita conversación, sería en todo caso primero una pregunta que podría yo hacerte para luego de ahí discurrir en todo lo que también nos tienes por aportar. Sobre todo, ¿por qué la importancia de conocer la anatomía quirúrgica para nosotros, los cirujanos jóvenes, o incluso también para los residentes, ¿no? En formación. ¿Por qué tocar estos temas, ¿no? Y después ya tratamos la parte de fondo, ¿no? Bueno, la anatomía quirúrgica definitivamente tiene gran importancia, no solamente pues para la ubicación anatómica, sino básicamente para, digamos, las aplicaciones quirúrgicas que nosotros siempre, frente a lo que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿no? Nos ayuda mucho, al menos les digo personalmente, sobre todo ayuda mucho en la parte en todo tipo de cirugía. Pero lo que más nos enfrentamos de repente es en trauma abdominal, nos ayuda bastante en trauma abdominal y también en cirugía gastrointestinal, ya cuando se hace algo de la laparoscopía avanzada, ¿no? Ayuda muchísimo lo que viene a ser el conocimiento de la anatomía. Eh, Nos puede ayudar, bueno, definitivamente en todo, ¿no? Ahora, bueno, puede haber muchas cosas que comentar, porque en realidad la anatomía es muy amplia, muy, muy amplia. Por ejemplo, ¿no? Hay algunas cosas que no quedaron de repente muy claro, ¿no? Que quizás el expositor nos puede aclararnos si investigó algo sobre cómo está irrigado el cardias. Este es un tema muy, muy importante, puesto que algunas veces cuando uno digamos, no repara bien en cómo es la irrigación del cardias, uno pasa por alto, ¿no? Que por qué es que en algunos casos cuando se hacen cirugías
como por ejemplo la paroscopía avanzada, como alguna gastrectomía vertical, porque es que en algunos casos podría haber algún déficit en la irrigación del ángulo de His, ¿no? Porque la irrigación del cardias y del ángulo de His es la misma. Entonces no sé si de repente acá el colega, el residente, ha investigado cómo es que está irrigado el cardias. Aníbal. Ya, bueno, lo que he podido revisar es que básicamente la irrigación es por la parte de la gástrica izquierda, ¿no? Por la coronaria estomática, pero Ya, a ver, de la coronaria estomática hay una rama que se dirige hacia el cardias y al ángulo de His. ¿Cuál es esa rama? Hay una rama que se origina de la coronaria estomática y que va hacia allá. Esa es la arteria gástrica anterior o cardioesófago tuberositaria anterior, se llama, cruza, ¿no? Y también hay una que viene de la parte posterior y que es rama de la arteria esplénica y que es la arteria gástrica posterior o cardioesófago tuberositaria posterior. Y que esa arteria, bueno, también tiene como función dividir al grupo ganglionar 11 en 11P y 11D, ¿no? Entonces, esas dos arterias, gástrica anterior y gástrica posterior, van a irrigar el cardio hacia el ángulo de His. Y también lo va a irrigar las ramas de la arteria diafragmática inferior. La arteria diafragmática inferior, en realidad son dos, derecha e izquierda, ¿no? Las arterias diafragmáticas inferiores se originan arriba del tronco celíaco. Entonces esas dos van a adosarse hacia la pared del diafragma y van a dar varias ramas, ¿no? Dentro de las cuales están, por ejemplo, las arterias suprarrenales, ¿no? Que eso no viene al caso, pero también dan ramas que llegan al ángulo de His. Entonces, si es que por ahí quizás les preguntan esto, ¿no? ¿Quién irriga el cardio hacia el His? Pues vienen a ser la arteria diafragmática inferior, ramas de la diafragmática inferior y también ramas de la gástrica posterior y gástrica anterior. Ahora, ¿qué sucede en algunos casos cuando se realizan algunas cirugías gástricas? Cuando se diseca la cara posterior del estómago, uno, por ejemplo, cuando hace gastrectomías verticales, se tiene que, digamos, con el ligasure, se tiene que liberar toda esta zona de los vasos cortos, ¿no? Entonces, se liberan los vasos cortos. Y al liberarse los vasos cortos, en toda esta parte de la cara posterior del estómago, uno podría darle alguna rama que sale de la arteria gástrica posterior y que irriga esta zona. Entonces, uno estaría dándole un déficit de irrigación a esta zona, ¿no? Eso es algo que sucede y por eso es que, bueno, es una teoría, ¿no? Dentro de tantas teorías de por qué existe dehiscencia en el ángulo de His en este tipo de cirugías, está esa, ¿no? Es una de las tantas teorías que existen, ¿no? Que podría ser por déficit, digamos, al momento de liberar esta zona, ¿no? Ahora, hubo otro tema más que estuviste comentando hace un momento, que era sobre la inervación del estómago, que, bueno, la inervación del estómago, hablaste sobre el vago anterior y el vago posterior. Hablaste algo sobre el vago posterior que no nos dábamos cuenta muy bien o antiguamente no reparábamos digamos, en hacer una vagotomía posterior y que eso podría traer problemas, digamos, en las en cirugías de úlcera probablemente, ¿no? Eso en realidad está más relacionado con una rama del nervio vago posterior, no con el vago posterior estrictamente. Quizás ahí el expositor nos puede aclarar cuál es esa rama del vago posterior eh, que se consideraba tradicionalmente como responsable del resangrado luego de una úlcera una cirugía de úlcera gástrica. Aníbal. lo que recuerdo es que es llamado el nervio criminal de Grassi, ¿no? Que es la rama. Claro, eso me parece que no lo comentaste explícitamente, ¿no? Pero sí, bueno, sí lo sabes. Ese es el nervio criminal de Grassi, ¿no? El nervio criminal de Grassi es una rama del vago posterior, es la que se considera que es el responsable de este resangrado, ¿no? Ahora también este nervio, hablando ya en todo caso del vago anterior, también nos sirve para poder clasificar los tipos de vagotomías, ¿no? Aunque esto ya en realidad no se usa mucho, ¿no? No se habla mucho, se habla pues de una vagotomía troncular cuando se hace la sección del vago en su origen. Se habla de una vagotomía selectiva cuando se hace la sección del nervio de la Target,
¿no? Y se habla de una vagotomía ultraselectiva o supraselectiva, que es lo mismo decir los dos, ¿eh? Ultraselectiva o supraselectiva es lo mismo. Cuando se seccionan las ramas de la pata de cuervo que están ya llegando a la curvatura menor hacia la incisura angulares, ¿no? Para eso también nos sirve saber todas esas ramas que salen del vago, ¿no? Que en realidad es más historia de la cirugía, porque ya eso no se hace mucho, ¿no? Eray, con Eh, respecto a la pata de cuervo, es la pata de ganso, ¿no? La que ¿es lo no, mismo? es que hay dos términos anatómicos, ¿no? Ya. Pata de cuervo, pata de ganso. Pata de Ujú. ganso es el término que se utiliza para designar a la unión de tres tendones, del tendón del Ya, semitendinoso, estamos hablando del de acuerdo. músculo recto interno grácil y del sartorio. Entonces esos tres son pata de ganso y pata de cuervo es el término anatómico correcto para hablar de la inervación de la incisura angularis. Ujú. Perfecto. Hay una cosa que, por ejemplo, en lo que son úlceras pépticas, nos decían que, me vas a corregir con respecto a que la curvatura menor tiene una menor, hay una mayor proclividad de úlceras pépticas en la curvatura menor del estómago tiene alguna relación anatómica con respecto a ello. No sé si ya por el déficit, porque hay una menor irrigación en esa zona o porque por algún factor anatómico la curvatura menor del estómago estaría más proclive también a un determinado tipo de úlceras más que la curvatura mayor. ¿Eso es cierto? Te pregunto yo. Sí, anatómicamente sí es real porque la anastomosis entre la arteria pilórica y la coronaria estomáquica es inconstante. Entonces, la mayoría de las veces existe irrigación terminal y no una anastomosis en sí. Cuando se hace la disección cadavérica y técnicas de represión, se llega a la conclusión que es raro ver que se anastomosan esas dos ramas, ¿no? Más llegan en forma terminal, ¿no? Es Ujú. decir, que es como si hubiera un punto crítico en esa zona de la incisura angularis, ¿no? Entonces, por eso es que sí tiene mucho sentido eso, ¿no? En realidad hay una zona en un porcentaje de pacientes en donde la irrigación ahí es un poco menor. Ujú. Bien, hay una pregunta que nos propone Frank García Rojas, bueno, parte del público que nos sigue. Una duda sobre cáncer gástrico y pregunta respecto a qué hace referencia a una recesión ganglionar de 2. En cáncer gástrico hay de 1, de 2, de 3, ¿no? La pregunta va a qué se refiere cuando uno pretende hacer una recesión ganglionar de 2 un tratamiento quirúrgico de cáncer gástrico, ¿no? Para aclararle al colega. Bueno, ahí este tema bueno, hay de uno y de dos, ¿no? Normalmente se considera de uno el primer grupo, el primer grupo de estaciones ganglionares que van del 1 al 6, que son los Ujú. perigástricos, ¿no? El pericardial derecho, izquierdo, curvatura menor, mayor, supra, intrapilórico, ¿no? Ese es el 1. Cuando es de 2 es cuando es el primer grupo, N1 más N2. Y entonces el N2 entiendo que es a partir del 7, que es coronaria estomática. El 7 pues de ahí se va pues a la hepática común, al tronco celíaco, 7, 8, 9, tronco celíaco, 10 a la ilioesplénico, 11 a la arteria esplénica, 12 del ligamento hepatoduodenal. Entonces hasta ahí es donde está llegando la resección de 2 hasta el 12 normalmente. Entonces si se considera ello, ¿no? De 2 es el grupo que tradicionalmente se conocía como perigástrico más el extragástrico hasta el 12º grupo ganglionar, ¿no? Y la importancia definitivamente es que es el gol estándar digamos, para realizar las linfadenectomías en cáncer gástrico, ¿no? Se tiene que hacer siempre de 2, es lo que está demostrado que tiene mayor sobrevida, ¿no? Ujú. Exactamente. Así es. El- siempre se, siempre se considera al estómago como un órgano muy noble y definitivamente, incluso en trauma gástrico, ya viendo la práctica clínica quirúrgica que hemos tenido en las emergencias, resulta muy manejable los traumas en el estómago, a diferencia de los traumas duodenales, ¿no? Los cuales resultan ser incluso más complejos en su manejo. Y ahí tenemos que ver que también el duodeno existe una relación intrínseca con el páncreas y con algunas vías importantes también ahí que confluyen. El estómago
realmente podemos manejarlo incluso en rafías, cuando hay úlceras gástricas complicadas, o perforaciones en tocos en traumas, se hacen rafías, a veces poco se llega a lo que son gastrectomías, entonces resulta ser mucho más maniobrable el estómago, a diferencia del duodeno que tiene relaciones mucho más complejas, ¿no? ¿Puedes comentarnos eso, Yeray? Ya estábamos, estaba comentando Sí, sobre sobre el duodeno y la sí, el diferencia duodeno y la con el, importancia. cómo, claro, entonces el tema con el duodeno también es que la irrigación del duodeno es terminal en el borde lateral, ¿no? Porque el duodeno tiene un borde que está adherido al páncreas eh, y otro borde que es lateral que está, digamos, adosado a la pared abdominal posterior por el ligamento de Treitz, ¿no? Entonces, esta zona tiene irrigación terminal, ¿no? Puesto que tenemos los arcos pancreatoduodenales anterior y posterior, y estos arcos pancreatoduodenales anterior y posterior irrigan al duodeno a través de unas ramas terminales que son parecidos a los vasos cortos del estómago, que se llaman peines de Ross y Cova, ¿no? Es el epónimo que tiene, porque tiene forma de peine, ¿no? Cuando uno lo ve y está operando, uno ve que tiene como rayitas, ¿no? Como una forma de peine, de ahí el nombre, ¿no? Peines de Ross y Cova. Entonces estos llegan en forma, dan una irrigación terminal y hace que la parte del borde lateral del duodeno tenga menor irrigación que, digamos, que algunas otras estructuras. ¿No? Eso también es muy cierto, ¿no? Ahora, también manejar, digamos, la parte de la anatomía del duodeno es más complicado porque se considera como si fuera un conjunto, ¿no? Es el complejo duodeno-páncreas, ¿no? Entonces, como es un conjunto, es siempre mucho más complicado poderlo manejar, manipular de repente el duodeno para poder acceder a la cara posterior, pues se tiene que hacer siempre una maniobra de Kocher, ¿no? Ver solamente hacia la cabeza del páncreas, cuidado también con los vasos, los grandes vasos que se encuentran en la zona 1 del retroperitoneo. Entonces, anatómicamente es una zona que acceder es algo complejo y se requiere, digamos, experiencia, ¿no? Para poder eh, manejar esta zona un poco mejor. Sí, eso es claro, porque la experiencia es importante incluso con esas maniobras que son vitales, conocer tanto la de Cattell, por ejemplo, que es el lado contralateral, y la de Coughlin, como mencionas. Por ejemplo, en los casos de hacer una gastroyeyuna anastomosis, en los casos de una úlcera duodenal perforada, como en algún momento nos ha llegado a la emergencia, como puede llegar a la emergencia de alguna madrugada y los residentes también tienen participación allí. Y definitivamente también nos decimos, ¿cómo abordar la cara posterior? Nos preguntamos, ¿cómo abordar la cara posterior del estómago? Si, por ejemplo, debemos descartar alguna lesión allí también, o de repente también ahí subir alguna asa yeyunal para una gastroanastomosis en caso de una úlcera duodenal complicada, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos necesidad de hacerlo eso, una gastroenteritis, una anastomosis, pero nos preguntamos cómo llegar hacia la cara posterior y nos preguntamos acerca de eso, recordamos también la transcavidad de los epífisis. ¿Cuál sería el abordaje ideal para poder llegar a la cara posterior del estómago? Eh, para poder llegar a la cara posterior, eh, existen dos formas en general, ¿no? Una forma es ingresar trans epiplón mayor, ¿no? A través del epiplón mayor. En el epiplón mayor existen, digamos, el arco epiploico magno, que se llama el arco de Barco, se forma por anastomosis de la arteria epiploica derecha y la izquierda y que se originan de las gastroepiploicas. Entonces, digamos que hay un espacio que es relativamente avascular. No es avascular porque el epiplón está muy irrigado, ¿no? Muy bien irrigado, ¿no? Lo que siempre para que uno pueda acceder trans epiplón mayor, uno tiene que tener cuidado de no, uno tiene que alejarse del arco de las gastroepiploicas derecha e izquierda que están cerca a la curvatura mayor. Uno tiene que alejarse de ese arco y también alejarse del arco de Barco que es más alejado. Entonces, en la medida que uno se aleja de ahí, se puede ingresar, ¿no? Ahora también, cuando uno ingresa, digamos, por la hoja anterior del epiplón mayor, siempre uno va a encontrar un espacio
entre las hojas del epiplon mayor y por ahí se ingresa y se puede acceder a la cara posterior. Ahora, claro que esto nos permite poder palpar la cara posterior, ¿no? Es decir, puedo ingresar con la mano palpar la cara posterior y cerciorarme que no haya alguna perforación, ¿no? O alguna lesión en espejo, a veces que se presenta cuando hay algún trauma abdominal, poder palpar directamente, ¿no? Y ver, o no, no ver, pero palpar, ¿no? Eso es lo que Ujú. nos permite ahora, pero para poderlo rechazar completamente el estómago, pues la única forma es como cuando se hace una manga gástrica, ¿no? Liberando todo el epiplon mayor del estómago, ¿no? Pero el problema de hacer eso es que nos va a desvitalizar la curvatura mayor, ¿no? Entonces, Claro. ese ahí sería el tema, ¿no? Pero para ingresar se puede palpar trans epiplon mayor. Ujú. De alguna manera, por ejemplo, si queremos explorar páncreas, que esta es una relación posterior del estómago, y eso nos ha visto en algunos casos de trauma, por ejemplo, ¿no? Que queremos ver esa parte. Y viendo la cara, llegando en alguna manera de ver la cara posterior, podemos ver la parte anterior del páncreas. Y nos preguntamos si es a través de esta vía que podemos llegar a ver. Me dices, digamos, a palpar. De hecho, el panorama es muy angosto para poder quizás ver el páncreas por esa vía. Sí, sí se logra ver en realidad Ujú. el páncreas por esta vía. Sí es posible Claro. hacerlo, ¿no? Eh, Ahora, bueno, también se puede acceder a la transcavidad a través de la pars flácida, ¿no? Pero depende qué zona de la Ujú. transcavidad queremos ver, ¿no? A través de la pars flácida se puede llegar también a parte del cuerpo del páncreas, ¿no? Se puede llegar ahí, ¿no? Que claro, esa parte creo que en la exposición no, me parece que no lo explicó completamente porque el epiplon menor tiene partes, ¿no? Tiene una pars condensa, una pars flácida y una pars pediculada, ¿no? Y cada una tiene su importancia, ¿no? La pars pediculada, por ejemplo, es el pedículo hepático, ¿no? Que representa el ingreso del hiato de Winslow, ¿no? La pared anterior del hiato de Winslow. La pars flácida es para acceder a la transcavidad y también sirve la pars flácida para poder hacer una, digamos, acceder al pedículo hepático y hacer una maniobra de Pringle, también para eso nos sirve. Y también está la pars condensa del epiplon menor, que la importancia que tiene es que a veces la arteria hepática izquierda se origina de la coronaria estomáquica en un porcentaje muy bajo de pacientes, y cuando eso sucede, esa arteria hepática izquierda que se origina de la coronaria estomáquica es contenido de la pars condensa, ¿no? Entonces, esa es la importancia de cada una de las partes del epiplon menor, que me parece que no se explicó mucho en Ujú. su momento. Claro. Doctor Aníbal. Sí, claro. Sí, con respecto a este punto del efecto menor, si tuvieras de repente la posibilidad de ampliarnos un tanto lo que ha revisado. Sí, es justo lo que mencionaba, ¿no? Que es el acceso al hiato en Winslow, que es, bueno, no lo puse en las diapositivas, ¿no? Pero, creo que me faltó un poco de apoyo de algunos reparos, porque solamente me proyecté imágenes y creo que por eso se me ha pasado algunas cosas. Claro. Llegar justamente a poder identificar algunas ramas de la arteria hepática común, y esto estamos hablando justamente en la zona del epiplon menor, y tiene relación justamente con esas cirugías de vías biliares, ¿no? En las cuales incluso, ya llenas un poquito más allá, la identificación de la arteria cística como rama de la hepática derecha, en algunos casos, en la mayoría de casos, en algunas veces puede salir de frente de la arteria hepática común. Definitivamente a veces ni siquiera llegamos a ver el origen de la arteria cística, no la llegamos a ver. Difícilmente podemos de repente llegar a identificar el tronco celíaco, ¿no? ¿En qué casos podemos llegar y es necesidad de arribar al tronco celíaco? Es en las gastrectomías, ¿no? Por cáncer gástrico, cuando queremos hacer una linfadenectomía, tenemos que llegar a identificar ese tronco celíaco y las ramas que derivan de ella. ¿Ya? ¿Ya? Sí.
Ya, perdón. Sí, Disculpe. era con Sí, respecto sí, el al tronco. tronco celíaco, la importancia de Claro. arribar a través del epífilo menor. En los casos de quizás hacer una linfadenectomía en los casos gástricos, ¿no? Claro, en verdad esa es la principal aplicación, ¿no? Para poder hacer la Sí, disección del grupo ganglionar 9, que es ujú, del tronco celíaco. También cuando se hacen cirugías de páncreas, algunas cirugías pancreáticas requieren también abordar el tronco celíaco, ¿no? Digamos, si es que se va a hacer una pancreatectomía realmente corporo-caudal, ¿no? Se necesita acceder al tronco celíaco, ver el origen de la arteria esplénica, ¿no? En esos casos también podría ser, ¿no? Pero también definitivamente en trasplante, ¿no? En el trasplante, pues se tiene que ver bien las ramas del tronco celíaco, se diseca todo bonito, porque se tiene que sacar con todo y tronco celíaco para hacer el, digamos, para hacer la extracción del hígado. Incluso también se tiene que ver si es que la hepática izquierda se origina de la coronaria estomáquica, ¿no? Todos esos detalles se ven definitivamente en el trasplante. Creo que aparte de la gastrectomía es lo que más se debe de identificar con claridad. ujú. Bueno, Ariel Castillo nos dice, buena presentación, buenas imágenes, siempre es bueno revisar estos temas de anatomía, porque al operar pacientes, la anatomía es nuestro mapa dentro de un paciente. Y eso es muy cierto. Yo creo que cuando uno tiene que ingresar a la cavidad abdominal, uno tiene que tener la visión geográfica o panorámica de qué es lo que vamos a encontrar, básicamente, y de ahí la importancia de conocer anatomía y tratar estos temas. En la parte, por ejemplo, que mencionó el doctor Aníbal del espacio de Traube, que es un espacio de proyección justamente de parte del estómago hacia los arcos costales o la caja torácica inferior, ¿no? Del arco costal 6 al arco costal 9. Hay un espacio de proyección intratorácica, de proyección torácica, digo, del fondo, incluso parte del cuerpo gástrico, ¿no? Y que, por ejemplo, en las heridas de trauma tóraco-abdominales, por ejemplo, yo creo que tendría una vital importancia reconocer que podríamos ahí haber lesionado también un órgano intraabdominal, estando la lesión aparentemente dentro de la caja torácica. ¿Por qué? Porque está dentro de un espacio tóraco-abdominal. Es decir, tenemos que sospechar también en lesiones de C7, de C8, C9, de que podríamos estar frente a un trauma abdominal, por más que podamos estar tocando lesión o visualizando lesión entre arco costal y arco costal. Y eso justamente tiene una aplicación, creo, en trauma, ¿no? Incluso nos dice que el diafragma puede elevarse hasta C4, y una lesión allí podemos, debajo de ella, podemos seguir sospechando que podemos estar frente a un trauma tóraco-abdominal, ¿no? Yo creo esa proyección. No sé qué piensas tú, ya. Claro, esta proyección en realidad es más llamativa en el lado derecho, ¿no? Por el tema del hígado, en la región del hipocondrio derecho, pues mi diafragma mi diafragma derecho está más elevado. Eh, digamos, en el izquierdo, pues es un poco más bajo, pero sí, siempre existe esa relación, incluso cuando hay que tenerlo presente cuando se colocan tubos de drenaje torácico también, ¿no? Porque se han visto casos, ¿no? Que se ha incluso, digamos, lesionado el hígado por poner un tubo de drenaje torácico muy abajo, ¿no? Pues, digamos, eso también es muy importante, ¿no? Sobre todo en trauma, como lo estaba diciendo el doctor hace un momento. Claro, eso es invitante. Bueno, invito a nuestro público oyente que podrían también participar, de repente hacer sus preguntas, ya que todos manejamos y tenemos que manejar anatomía. Incluso los médicos residentes muchas veces se preguntan, ¿no? Por ejemplo, en las cirugías que hemos podido tener, y nuevamente toco el tema de trauma, porque es ahí donde uno tiene que estar muy alertas a la parte anatómica y la parte de técnica quirúrgica. Los vasos cortos, por ejemplo, me parece también una parte importante que tiene que ver con una esplenectomía que uno puede plantear frente a un problema de trauma esplénico, por ejemplo, ¿no? O incluso cuando tenemos que manipular esa zona, a veces hacemos ciertos desgarros por desconocimiento de ello. ¿Qué tan importantes son los vasos cortos? En conocerlos y reconocerlos, ¿no?
Yeray. Claro, aquí los vasos cortos en realidad, como su mismo nombre lo dice, son cortos, ¿no? Entonces uno cuando hace la disección, uno puede, sin darse cuenta, desgarrarlo, ¿no? Digamos, en cualquier tipo de cirugía, ¿no? Sea abierta, sea laparoscópica, eso puede suceder, ¿no? También, por ejemplo, en las vasectomías verticales se ve bastante eso, ¿no? Lesión de vasos cortos, lesión también del vaso, ¿no? Porque de repente no se expone adecuadamente para la disección de estos vasos cortos, ¿no? Eso es muy importante y a veces se provoca un sangrado que es importante, ¿no? No nos damos cuenta y están sangrando de estos vasos cortos, ¿no? Ahora, los vasos cortos, por definición, debemos recordar que son los que están llegando a la tuberosidad gástrica, ¿no? O a la parte más alta del fondo gástrico, ¿no? Porque, digamos, los otros vasos, en realidad, definición de vaso corto es eso, ¿no? No son los otros vasos que se encuentran que llegan hacia la curvatura mayor a partir del arco gastroepiploico, ¿no? Esos no son vasos cortos, ¿no? Digamos que son simplemente vasos terminales, digámoslo así, ¿no? Los cortos son los que llegan al fondo, ¿no? Y que están en relación, como muy bien dijo el doctor, que en relación pues como ramas de la arteria esplénica. Incluso para lo que es una esplenectomía parcial y yéndonos un poquito más allá a la irrigación del vaso, en los cuales la disposición de la circulación hacia arterial o venoso hacia el vaso, pues justamente es horizontal, digamos, ¿no? La disposición, lo cual nos permite hacer resecciones parciales, incluso sin lesionar más allá vascularmente, digamos, ¿no? Resecciones parciales del polo inferior o de repente por segmentos del vaso, debido a esa disposición horizontal de los vasos en esa zona, ¿no? Creo que la disposición de los vasos cortos también es horizontal, ¿no? Bien, si hubiera alguna intervención más. Doctor, ya hay mucho gusto. Quería hacer una consulta, ¿no? En lo que es el tramo abdominal, se menciona el tramo esplénico como el primero en frecuencia. Sin embargo, en lo que es en la experiencia, en la atención al hospital, lo que más vemos es trauma hepático y trauma gástrico, ¿no? Entonces, no sé usted si tiene alguna explicación para esto o en su experiencia, o es que es debido a la población o al, al ritmo de vida que llevamos, o no sé, se debe a algo externo, algo propio, o por qué es que se describe tanto el trauma esplénico, pero sin embargo se registra en la atención más trauma hepático, ¿no? A mí me parece que es un tema de casuística del hospital, porque en realidad la frecuencia es mayor de trauma esplénico, ¿no? En los hospitales donde he trabajado, bueno, yo he trabajado en el 12 de mayo y ahora estoy en el Carrión, que hay bastante trauma y siempre el trauma esplénico está en la cabeza, ¿no? Incluso está en el manual de la ATLS claramente, ¿no? Y es algo que siempre se pregunta, tanto en exámenes de residentado como en los exámenes de la ATLS. Entonces, me parece que es más un tema de casuística de ustedes, ¿no? Es la impresión que tengo. Ahora, no sé, de repente hay algún colega que haya laborado en otro hospital y pueda decir cómo es casuística en otro hospital, no lo sé. Sí, pues Yara, yo creo que también sí pues, tiene que ver con casuística. Bueno, definitivamente las veces que yo he tenido que estar en algunos centros, incluso he visto mucho más trauma hepático que clínico. Bueno, ya localmente invitarte, pues es así, ¿no? Supera prácticamente largamente el trauma hepático con el clínico, pero sí, pues yo creo que es una cuestión de casuística, aunque los exámenes de admisión así todavía por ahí el margen es muy cercano entre uno y otro, ¿no? Y uno se preguntaba, bueno, debe ser porque el hígado es mucho más grande que el vaso, ¿no? O sea, el volumen de repente, ¿no? Pero realmente, pues, eso es algo muy relativo, es algo relativo. Eh, los traumas, por ejemplo, en nuestro centro hospitalario suelen ser muy frecuentes, y sobre todo traumas abdominales, ¿no? Los traumas abdominales por traumas abiertos, no pueden ser traumas cerrados.
Una sola vez, por ejemplo, tuve que atender un trauma duodeno pancreático. Realmente fue algo muy agobiante, una cirugía bastante larga y con un mal pronóstico para el paciente, ¿no? Porque justamente hay la importancia de que una lesión duodenal iba junto con una lesión pancreática, con una gran lesión de la cabeza de páncreas, ¿no? Obviamente ahí era importante y vital encontrar quizás el conducto pancreático principal. Bueno, frente a un trauma, pues a veces en la madrugada uno ponerse a buscar eso es importante, pero a veces difícilmente lo puede uno localizar. Definitivamente las fístulas pancreáticas y toda la complejidad de esa unión entre duodeno y páncreas resulta ser agotador y de vital importancia para un pronóstico muy malo, ¿no? Y justamente, por ejemplo, eso con respecto a aperturar, ya viendo otra situación, en los cuales nos dicen que como una opción antes de la CEPRES que se hacía antes era aperturar el duodeno para poder tener acceso a al esfínter de Oddi, ¿no? Y poder ahí canular las coledocolitiasis. Estamos hablando de una cirugía muy antigua, en la cual se podía, se planteaba abrir la cara anterior del duodeno en su segunda porción para poder tener acceso al esfínter de Oddi. Eh, ¿Tienes algún conocimiento de ello, Geray? En realidad nunca Algo he histórico, visto que ¿no? se haga eso, debe ser ya Sí, es algo muy, muy antiguo, muy muy, antiguo. muy del pasado, ¿no? Es Porque muy desplazado que se tenía ahora que... ingresar la segunda porción del duodeno yo lo veo como algo muy, jamás lo haría, ¿no? Personalmente, porque las consecuencias de ello es como someterlo a un paciente a un trauma duodenal, en realidad, Así es. ¿no? Ujú. Y pues los traumas duodenales pues son de muy difícil manejo, tienen que acabar en exclusión pilórica, muchos, gastroenteroanastomosis, colocación de tubos de drenaje, por ahí algunos hasta ponen KER, bueno, para intentar disminuir la cantidad de, digamos, de secreción que llega a la segunda porción del duodeno, es todo un problema, ¿no? Yo no lo haría, ¿no? Y personalmente los casos que he tenido de lesión duodenal, pues digamos, muy pocos han ido bien, ¿eh? O sea, he hecho algunas grafías con parches de Graham, ¿no? Algunos van bien, otros no van bien, se abren. Así que abrir el duodeno, mucho cuidado. Ujú. Un temita con respecto al parche de Graham. ¿Cómo haces el parche de Graham? Eso es, algunos tienen la idea, ¿no? Cierro el duodeno, cierro, rafío la herida duodenal, si es el duodeno, y encima de ello coloco el parche. O es colocar el parche que traspase la herida y ahí, o sea, como un tapón que vaya hacia adentro, el piplo, o la porción de piplo que queremos sellar ahí, y con todo ello sellamos. ¿Va encima nada más de la cerosa o va dentro de justamente como una especie de tapón hacia adentro, ¿no? De la herida? Claro, yo ¿Cómo en es? realidad lo que tengo entendido es que se coloca el epiplon directamente sobre la apertura, se introduce un poco Ah, dentro de la solución de continuidad y se deja pasar un poco hacia arriba, y como ahí que se se con mete todo ello, así, ¿no? Y ahí sí, se colocan puntos tipo Lambert y se ajustan, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. sí, sí, yo Ahora, también. esa es la técnica que se describe, pero personalmente no, yo lo que hago es que rafío y sobre la rafía le pongo Claro, el epítomo, incluso ¿no? Yo yo lo hago también lo he hecho así. así, funciona, ¿no? O sea, no he tenido fugas con respecto a esa técnica. Y lo que te comentaba, sí, pues yo le he visto también en algunas exposiciones. O sea, y bueno, acá la doctora Vera Tantaleán, ella es residente de tercer año, jefa residente de nuestro hospital. Ya nos dice felicidades, nos felicita justamente por tocar esos temas. Al doctor Aníbal también por la presentación, y su pregunta va sobre todo a según la experiencia que han tenido los presentes en relación a variantes anatómicas en sala de operaciones en control de sangrado. ¿Qué tan usual y cómo abordarlo? Pregunta va para... Vamos a desarrollar, Geray. Variantes Eso es. anatómicas en salas. Si alguna experiencia que te ha podido de repente pasar, hablamos de que tenemos una imagen anatómica de lo que nosotros nos enseñan, lo que realizamos, pero en sala de operaciones nos encontramos con ciertas variantes. De repente algunas muy, muy inusuales. Bueno,
que me haya pasado es solamente, ¿verdad? Me ha pasado con un conducto biliar accesorio nomás, ¿no? Pero si es que hablamos de sangrado, no, he identificado, sí, algunas variantes algunas veces, como por ejemplo, he identificado una hepática derecha que estaba muy cerca, que parecía que era arteria cística, pero con la disección, haciendo visión crítica, me di cuenta al final que la cística era cortita, que casi clipo la hepática derecha, no la clipé. Una vez me pasó eso, pero bueno, no tuve problemas porque me di cuenta. Eh, y sobre lo que corresponde pues a la exposición de parte de estómago, no, en realidad no he tenido. Ahora, a veces se ve, ¿no? Cuando se hace disección, cuando de repente se hace la disección de los pilares del diafragma para poder hacer cierre de pilares, ¿no? En algunos casos, cuando se hace cirugía bariátrica, pues a veces se ve, ¿no? Lo que viene a ser la hepática izquierda que se origina de la coronaria estomáquica, ¿no? Pero con cuidado, ¿no? Cuando eso se ve, con cuidado, se diseca con cuidado y luego se colocan los puntos, ¿no? Que en realidad cuando se hace disección de pilares, ahí se nota bastante si es que existe esa variante. Eh, y no sé si de repente algún otro colega ha tenido algún problema, ¿no? Pero en realidad cuando uno diseca y uno tiene en su mente las probables variantes, eh, no tendría por qué haber alguna complicación, ¿no? En realidad yo pienso de esa forma. Solo hay que tener en mente cuáles son las probables variantes. Ujú. Bien, sí, acá el doctor Héctor Armando Cisneros Muñoz, gran cirujano, también gran amigo nuestro de la casa también. Muchas gracias, doctor Armando, de acá nuestro saludo. Nos dice, bueno, no es tan lejana la época en que hacemos esfinteroplastía de la ampolla de váter. Creo que es lo que comenté hace un momentito, para el coledocolitiasis residual, más allá de la década de los 80 nomás, ¿no? Y era una muy buena opción y con buenos resultados, pues hacían un abordaje transurenal, ¿no? Bueno, nos hace referencia justamente que ese abordaje transurenal para poder lograr el acceso a la ampolla de váter no es tan lejano. Bueno, efectivamente yo nunca lo he visto, sí lo he leído en libros, pero bueno, entonces probablemente ya han seguido por ahí siendo un acceso importante, es un acceso importante, pero ahora con la tecnología que va avanzando y realmente ya se va diferenciando muchas técnicas quirúrgicas que van siempre a hacer menor daño, de repente que sean menos invasivos al paciente, pues han logrado más relevancia que esos gestos quirúrgicos que, bueno, en su momento pues tuvieron una importancia vital, ¿no? El abordaje transduodenal. Muchas gracias por su comentario. Eh, Variantes también yo personalmente no he tenido, no he encontrado nunca. Eh, Variantes en vía biliar sí podemos entrar en muchos ejemplos. Para mencionar nada más, hace unas semanas encontramos un abordaje de un cístico que estaba justamente nacía o desembocaba en justamente la confluencia hepática, ¿no? En la confluencia de los dos hepáticos con el colédoco, en la unión esta, ahí desembocaba un conducto cístico, ¿no? Realmente leyendo un tanto esa, esa variante, pues es muy poca. Realmente creo que algo me llega al 1% de frecuencia de este abordaje que nos llamó la atención. A propósito que en ese momento de la técnica quirúrgica que aplicábamos en una colestectomía usual y electiva, pues pudimos darnos cuenta casi por casualidad de esta anatomía inusual, ¿no? Creo que así llega justamente llegamos a reconocer las variantes casi por casualidad, que no se nos presenta. Muy bien, si hubiera algún otro comentario o preguntas, pueden hacerlo. Eh, Creo que algo importante como Sí, cirujanos es sí. nunca operar apurados, ¿no? Ajá. Nunca hacer las cosas, intentar hacer las cosas rápido, ¿no? Forzar la rapidez, porque cuando eso sucede a veces uno no reconoce variantes. Eso es algo que es muy real, ¿no? Por ejemplo, a veces quizás uno está acabando el turno y tiene que ir a trabajar a otro lado, eh, y entonces no hago una buena visión crítica y por ahí hay algún conducto aberrante y lo termino lesionando, ¿no? De repente hay alguna variante anatómica que por intentar hacerlo rápido no me doy cuenta y al final lo lesiono, no diseco bien algo. Eso es algo que creo como cirujanos debemos de saber
pues el que opera rápido no opera mejor, ¿no? Solamente lo quiere el anestesiólogo y la enfermera instrumentista, el que opera rápido, nadie más, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy presente. Ahora, algo más que me pasó de una variante anatómica en general. Una vez un uréter izquierdo en una sigmoidectomía laparoscópica que estaba haciendo, estaba muy pegado hacia el borde lateral del sigma. Eh, Estaba lateralizado, no estaba posterior, no estaba en retroperitoneo. Entonces, al disecarlo, lo vi ahí, que fue en la Javier Prado puesto, ¿no? Que incluso entró el doctor Gambiracio a ver, miró y dijo, eso es uréter, todos estábamos mirando ahí, ¿no? Porque era algo raro, ¿no? Que no esté en retro, pegado al sigma. Y bueno, lo conservé, no pasó nada, ¿no? Pero sí se notaba, ¿no? Cosas raras. Sí, sí, cosas raras que, como yo le digo a los residentes y en general a todos los alumnos, pues cada vez que uno ingresa a cavidad abdominal, para mí no hay todas las apéndices, no son iguales, todas las vesículas no lo son, siempre nos vamos a encontrar con alguna sorpresa, quizás no una variante muy notable, pero sí, o sea, no hay dos cirugías iguales, realmente eso es la bondad y la versatilidad de este arte de ser una cirugía, ¿no? Yo creo que eso es vital. Y sobre todo el hecho de conocer anatomía y seguirla revisando es fundamental para todos profesional que se hace seguirse la cirugía y todos los cirujanos que estamos ya dentro de toda eh, en esta, en esta carrera, ¿no? En esta profesión y este arte muy bonito. Bueno, saludos, doctor Geray, muchas gracias por sus alcances, como dice la doctora Vera, muy amable. Yo creo que te agradezco muchísimo, Geray, por tus aportes, realmente tus conocimientos en anatomía, sobre todo es acá no solamente conocer la anatomía tanto descriptiva, sino que también su aplicación quirúrgica, ¿no? Y que nos va a llevar justamente a conocer y aplicarlo en los actos quirúrgicos que podamos tener en nuestra vida profesional. Si no hubiera alguna otra pregunta o comentario de nuestro público oyente, bueno, tus comentarios finales, Geray, si hubieras algo que aportar o de repente tus comentarios finales. Eh, bueno, quizás me hubiera gustado un poco más que el expositor aborde un poco sobre la irrigación conjunta que tiene el duodeno y el páncreas, que me parece que no andó mucho en el tema, puesto que siempre van de la mano ambos, ¿no? Duodeno, páncreas. Digamos que es una irrigación muy caprichosa, la del duodeno páncreas. Si es que de repente uno va a incursionar en la parte de la cirugía pancreática, cuando, por ejemplo, se hacen pancreatodenectomías cefálicas, hay reparos, ¿no? Hay vasos muy delgaditos que a veces pueden provocar sangrado posoperatorio y que en el intraoperatorio uno no se da cuenta, ¿no? Porque a veces no sangran o de repente la presión del paciente no está en su presión basal y no nota el sangrado. Entonces, hay, por ejemplo, vasos importantes. Uno viene a ser lo que le llaman el tronco venoso de Henle, que, digamos, es para drenaje venoso del duodeno y páncreas, que también le llaman tronco venoso gastrocólico, ¿no? Que lo van a formar, pues, la cólica media, por eso es gastrocólico, o pancreato gastrocólico, también algunos lo llaman, ¿no? Porque es cólica media, gastroepiploica derecha y la pancreato duodenal superior anterior o antero superior, ¿no? Entonces, esos tres van a formar el tronco venoso de Henle y este tronco venoso de Henle va a salir, o digamos, va a llegar a la mesentérica superior, eh, por arriba del proceso uncinado. Entonces, cuando se hacen las resecciones pancreáticas en esta zona, siempre hay que tener cuidado con esta venita porque esta venita sangra, ¿no? Y tenemos que ligarla. También existe una anastomosis arterial que se llama arco de Kirk y que este arco de Kirk es una anastomosis entre la arteria pancreática dorsal, que es una rama de la esplénica, la pancreática dorsal, que se anastomosa con el arco pancreatodenal anterior, ¿no? Y arco de Kirk. Y este arco de Kirk pasa también por esa misma zona, junto con el tronco venoso de Henle.
y estas dos hay que ligarlas siempre si es que se va a hacer este tipo de cirugía. Este tronco venoso de Henle incluso también es muy legendario cuando, no sé si alguien habrá rotado en el INEN. En el INEN le llaman a esto la vena del residente, ¿no? o del fellow, no sé, porque dicen que siempre cuando se tracciona el epiplón mayor para poderlo liberar del colon, cuando se hace alguna cirugía oncológica, al momento que se tracciona este epiplón mayor, se pueden desgarrar también este tronco venoso de Henle. Entonces, por eso le llaman allá también la vena del residente, porque el residente lo jala, dice, cuando desconoce de Claro. este tema y lo lesiona, ¿no? Wow. Exacto. Sí, yo creo que me ha dado una idea muy importante. Sobre todo yo creo que podríamos tratar en una de las reuniones de este ciclo de anatomía quirúrgica que hemos empezado, tratar ese complejo duodeno-pancreático. Cuando tratamos duodeno, tenemos que tratar además el páncreas por la relación intrínseca que tiene y sobre todo de vital importancia para cuando tratamos traumas sobre todo, ¿no? En esos casos, yo creo que podemos tratar en una oportunidad este complejo anatómico. Bien, doctor Aníbal, ¿algunas palabras o precisiones? Agradecer, doctor, el tema brindado para exponer, esperando que continúe, ¿no?, el círculo de eso de anatomía, porque estaba pendiente ya del mes anterior, y que esto no pare, ¿no?, porque nos ayuda bastante a progresar, ¿no?, sobre todo para ir con un norte. Sí, el doctor Aníbal es un residente de primer año que realmente yo lo felicito porque recién tiene unas semanas más en la residencia, bueno, y hemos tenido bien indicarle estos temas que son de vital importancia para los residentes, sobre todo que están iniciando, ¿no? Su carrera profesional de especialidad, y sobre todo para que conozca la importancia de conocer. Yo creo que vamos en la segunda reunión que podamos tener, vamos a ampliar algunos temas que nos ha faltado y bueno, vamos a tratar algún otro tema importante que ya en su momento vamos a publicitar. Yo te agradezco mucho, Yeray, por tu participación. Realmente eres un grande en en esos temas. Y bueno, te vamos a seguir invitando. Si hay oportunidad, yo creo que no, te felicito y te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, en verdad, ha sido un honor participar de esta exposición. Y cuando quieras, me Claro, avisas. perfecto. Gracias, gracias, Yeray. Ah, Y cuídate. bueno, agradecemos mucho a nuestro público, y bueno, nos estamos viendo en una segunda oportunidad. Muchas gracias a todos y